porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con Sofía Orozco Aguirre. Ella es maestra normalista. También tiene una licenciatura en Administración Educativa y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y es además integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gracias, Sofía, por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras, que nos contaras qué te trajo al mundo de la educación, por qué decidiste ser maestra normalista y cuál ha sido tu desarrollo profesional. Cuéntanos. Ay, Sonia, pues muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Yo soy de verdad una humilde miembro de esta red que amo, que me encantó cuando me invitaron a formar parte, porque de verdad que creo que la educación nos hace libres. Soy una luchadora social desde pequeña y te voy a contar por qué. O sea, eh, yo soy Sofía Orozco Aguirre, vengo de un pueblo muy pequeño en Guerrero. Entonces, yo estudié en mi pueblito, en una ¿En escuela qué pueblo? en Guerrero, se llama El Terrero Guerrero. Ah, Eh, Guerrero Guerrero, ¿es una comunidad o un es una pueblito de allá? comunidad, es muy pequeña y recuerdo perfectamente, es- solo había un maestro, el maestro Cleofas, entonces es una escuela multigrado. Y recuerdo como el poder que me dio a mí como niña ir a la escuela, ¿sabes? Entonces, en mi pueblo no había luz en ese entonces, no había agua eh, de la llave, no había luz, no había más que la radio, el maestro Cleofas que era, él daba hasta tercero y todos los niños nos decía él que teníamos que estudiar para ayudarle a nuestros padres a hacer las cuentas. Y cuando yo leía los libros, eso, yo fui con mi padre y le dije, papá, es que yo quiero ir a la escuela, déjame ir a terminar la primaria a otro lugar donde sí había hasta la primaria. Y él dijo, no, las niñas no van a la escuela, hija, tú te vas a casar. Entonces, este tema de que ustedes están luchando por abrirle la brecha a las mujeres. Yo tengo 60 años, o sea, imagínate, hace 54 años, yo era una chiquita de 6, de 7, no me imaginaba ni siquiera que para mí había una vida distinta. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que me dio esa vida distinta? La ¿Qué? educación, ¿sí? Entonces, cuando mi ¿Cómo padre, lograste convencer a tu papá? fíjate que fue algo maravilloso. Lo convencí porque yo le dije, papá, no te preocupes, no es peligroso. ¿Sabes qué? Me voy a ir en mi caballo. Entonces el caballo me va a defender en el camino porque tenía que cruzar un arroyo y, o sea, era como una ruta y pues él no me iba a acompañar todos los días, ¿no? Y gracias a mi caballo y a mis ganas de aprender y a lo que yo leía en los libros y que yo me quería imaginar, es que fui a otro pueblo. Entonces, para mí es muy importante la educación, lo que Oye, te brinda. pero déjame, te pregunto, te interrumpo y te pregunto, después de la primaria, ¿qué hiciste? Porque seguramente no había secundaria, ¿o sí? Y si no, no había secundaria. O sea, Entonces, es luego, ¿qué hiciste? también. Porque eres Ah, hasta maestra en gobierno y política pública. Es decir, ¿cómo le ¿sabes? hiciste desde el caballo y la primaria hasta la maestría? Pues fíjate que fui una niña inquieta, entonces yo era muy buena para dar oratoria en en el segundo pueblo, donde no era mi pueblo, ¿no? Sí. Entonces, los, las personas le decían a mi papá y a mi mamá, oye, deberían dejar que su hija estudie, deberían dejar que su hija estudie. Entonces, eso era como un tema de, deberían dejar a esa niña estudiar, ¿no? Mm. Entonces, mi mamá tenía una hermana en la Ciudad de México y dijo, ella no me quería dejar ir, pero ya era, recuerdo perfecto, que traía hasta masa del molino en las manos y todo, y pasó una persona que vendía carne y venía a la Ciudad de México y le dijo a mi mamá, Doña Mine, va a dejar a ir a la guachita, porque así se dice en mi pueblo a las niñas, niños guaches.
a México. Imagínate que mi mamá dijo, sí, entonces sí te quieres ir, hija. Pero ella ya después me contó que en el fondo era, pues va a ir y se va a regresar porque no la van a aceptar, ¿no? Ajá. Y pues yo dije que sí, y lo único que recuerdo desde esa ocasión fue que traía mi bolsita del mandado con mi acta de nacimiento, mi boleta y una muda, nada más. Con eso llegué con esa señora que me trajo con la hermana de mi mamá. Era octubre, ya habían pasado las inscripciones, entonces mi mamá pensó no va a regresar. Y no, pues me aceptaron en la secundaria, me hicieron un examen y así empezó la vida aquí en la Ciudad de México. Y entonces me dedico a lo que me dedico ahora porque como gente de pueblo que llega con tus trencitas y todo, enfrenté aparte todos los temas de discriminación, había cosas que por default, aunque las veas en los libros, no las vives, no sabes cómo integrarte y entonces como que la escuela no te iba ayudando. Y lo que yo ahora a lo que me dedico es cómo logras que estas personas que tienen interés sea más fácil su inmersión en la escuela. Pero pero tú, la mamá, tu tía, llegaste a vivir con tu Ah, tía, ¿cierto? sí, Ella sí, sí. también tuvo que haber sido una impulsora de tu educación, ¿no? ¿O Bueno, cómo fue? ella, sí, ella de verdad es una mujer que, a diferencia de mi mamá, que estaba en el pueblo, ella estaba aquí en México, tuvo que luchar muchísimo. Yo recuerdo que llegué y ella era, costurera y tenía 5 hijos y todos vivíamos en un cuartito, recuerdo perfecto eso. Yo para estudiar tenía que estudiar abajo de la mesa con una lamparita para no estorbar con la luz, pero me impulsó mucho, me ayudó, me dijo, si tú quieres, adelante, aquí tienes el apoyo mientras yo pueda y pudo desde mis 11 años que llegué hasta los 15. Después yo ya me salí y justo a los 15 yo ya estaba en la Escuela Nacional de Maestros. Es que antes tú terminabas la secundaria Claro. y podías estudiar una carrera. Y mi papá dijo, te regresas o estudias algo en lo que ya ganes, ¿no? Era muy difícil entrar a la Escuela Nacional de Maestros. Lo logré y a los 18 años, estimada Sonia, yo ya era maestra. O sea, era muy chiquita, pero así eran todas antes ¿Y te las dieron una plaza? y me dieron una ¿En plaza. dónde? Como fui una niña inquieta y fui un muy buen promedio, fue el mejor promedio de la Escuela Nacional de Maestros, nos dan a escoger dónde queremos Ujú. trabajar. Y yo recuerdo que me daban a escoger y estaba una escuela Benito Juárez en la Roma, que es muy linda, muy Muy bonita, grande, sí. muy grande. Y yo dije, no, yo quiero como, pues eres súper joven. Entonces escogí una comunidad en Copilco, en una zona ya era limítrofe cerca de la UNAM, por ahí está la colonia Santo Domingo Ujú, y hay mucha población vulnerable. Esta ujú. escuela era de lámina, estaba en construcción, había muchas personas de la basura, esto y todo, porque justo yo lo que quería es cómo logras apoyar a la población más necesitada, ¿no? Entonces, esas son mis experiencias, así empecé y le apuesto a la educación, porque la educación, como te decía, te hace libre y ahí empecé como mis pininos para comprender, y por eso estudié después de que salí de la Escuela Nacional de Maestros, me inscribí en la Universidad Pedagógica Nacional y ahí estudié administración educativa, porque yo, independientemente del currículum y la pedagogía, sí creo, y todavía ahorita lo confirmo, que nos hace falta muchísimo el tema de la administración de la educación como un negocio también de cómo le puedes dar a infraestructura, la geografía, dónde se acomoda y todo, porque ahorita tú sabes, yo le llamo y le llamamos ahorita en donde estoy trabajando la geografía de las desigualdades, porque no es lo mismo estudiar en la Benito Juárez que en Iztapalapa o en otras zonas de la más alejadas de la ciudad, que Sí, o aunque Milpalta, ¿no? el Que falta, es que la aunque tú zona más tengas rural. una política educativa de inclusión, no es lo mismo para una comunidad que la otra. Entonces sí debemos aprender, revisar y trabajar en la territorialidad y buscar mecanismos que nos permitan realmente atender necesidades que no son las mismas para todos. Entonces, ese es mi trabajo.
Entonces, cuando estuve ya como maestra y estaba estudiando en la universidad pedagógica, pues ahí el rector de la universidad lo nombraron cónsul de México en Los Ángeles. Ujú. Y cuando él estaba allá, me llamó un día y me dijo, Sofía, ¿sabes que aquí hay una necesidad tremenda de educación para las y los mexicanos en el exterior, pero principalmente en Estados Unidos? ¿Nos podrás apoyar con una propuesta que nos ayude a trabajar primero con las comunidades más vulnerables? Porque esa siempre yo dije, yo quiero apoyar a las comunidades más vulnerables. Y entonces mi camino se fue Se del aula, desvió. se fue del aula, sí, se fue del Ujú. aula a trabajar y me fui a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el entonces Programa para las Comunidades Mexicanas en el exterior, y ahí empecé a trabajar con estadistas muy importantes que dieron como los primeros pasos para generar una política educativa dirigida a la diáspora mexicana. Entonces, no sé si tú conoces de este Sí. tema, pero hablando de migración y desarrollo, si lo vemos desde una, no como un tema negativo, sino positivo, porque justo yo soy migrante, ¿sí? Ujú. O sea Claro, que no lo tiene que ver uno como que siempre son los que necesitan más, sino también aportan, ¿no? claro. Y hay que ver la manera en que podemos vincularnos. Entonces, mi apuesta siempre fue es, ¿cómo, como a mí me costó integrarme, cómo yo hago para que las personas se sientan orgullosos de sus orígenes? Porque una vez que tú trabajas esos temas, fíjate, es bien curioso, las raíces, algo sucede, como que te plantas y no hay nadie quien te tire. Entonces, cuando yo llego a esta experiencia de trabajar con las comunidades mexicanas en el exterior, justo lo que vimos es que la parte más débil era, pues, que pierden el español porque se quieren aculturizar, porque es más fácil como la integración. Y es una falacia porque no es cierto. No es cierto que si luego aprendes el idioma inglés y no te, porque la mayoría de nuestra comunidad estaba perdiendo el español. Ujú. Cuando tú sabes, ahorita hay casi 600,000 hablantes de español en el mundo y en Estados Unidos el segundo idioma más hablado después del inglés es el español. Entonces, Claro. ¿cómo tú logras promover entre esa comunidad el orgullo por sus orígenes? Entonces empezamos en los 90 con esta toda una iniciativa de promoción de la educación de las y los mexicanos en el exterior. Y bueno, tenemos historias increíbles, Pero ¿qué trabajamos, hacían? Es decir, ¿ustedes les proporcionaban qué? Cursos, talleres, formación, trabajamos, capacitación, ¿qué trabajamos, hacían? ajá, todo eso, pero a través de la red consular mexicana, Ah, en alianza con programas de ganar con las escuelas en Estados Unidos, con programas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, porque son muchos los proyectos que hemos realizado. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. El ujú, INEA tiene en México un programa ahorita que se llama Plazas Comunitarias. Tú ujú, ahí aprendes a leer y escribir en español cuando ya estás en rezago, cuando ya no terminaste a tiempo tu primaria, y la mayoría lo hace con aliados. Entonces, por ujú. ejemplo, nosotros logramos tener en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos, 250 plazas comunitarias, casi 20,000 alumnos estudiando en iglesias, en centros comunitarios, en escuelas en turnos matutinos. O sea, el trabajo de diplomacia comunitaria es como tú a través de los consulados logras aliados para que con la metodología y sistema del modelo mexicano se estén atendiendo a esta población, porque la idiosincrasia es la idiosincrasia. No es lo mismo Claro. estudiar con un libro traducido en español a que tú tengas tus propios libros. Y bueno, ahorita en ese sentido, México ha avanzado, o sea, tiene no sé si conoces que México tiene ahorita se llama Aprende INEA, es en Ujú. línea y pueden ya, en Estados Unidos todas las poblaciones tienen acceso a una tablet, a a esta tecnología que les permite, pero no estaban solos, teníamos voluntarios trabajando con esta población. Y todo eso lo hacemos a través de la red consular. Ese es un ejemplo. Teníamos alianza con la Conalitec, por ejemplo, para promover los libros de texto mexicanos,
se difunden en el exterior, los poníamos en la frontera y con los aliados de la comunidad a distribuir libros en bibliotecas, en escuelas, en espacios donde se necesita promover el español y todo eso se hacía a través de la red consular. Y como eso teníamos mucho intercambio de maestros, español-inglés, eh, ¿Y también y de estudiantes, por ejemplo, becados de México a Estados Unidos o eso no? no, ¿No? ese es un área que Nada más lleva trabajaban con los que ya estaban allá. con los que ya estaban allá justo, digo, sí teníamos iniciativas de becas en el que si yo pongo un fondo como México y tú eres un aliado, una universidad que quieres apoyar a mexicanos que tienen posibilidades de éxito, yo te digo, yo te doy 5 millones y tú dices, yo pongo otros 5 y con eso ya ayudas a esa comunidad. Eso sí existe todavía. Ya. Entonces, bueno, a eso me dediqué una buena parte de mi vida, como más de 35 años. Trabajamos mucho y hay muchas experiencias muy exitosas, que después te las voy a compartir también. Y, ¿Y ahora? y ¿Qué haces? ahora estoy trabajando, en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. No la conocía yo, la verdad, porque pues, mucho tiempo estuve fuera, aunque mi vínculo principal era con la C, porque yo tenía alrededor de 15 programas con la Secretaría de Educación Pública para promover en el exterior. Digo, antes de decirte lo que hago ahora, te quiero contar, este tema que se me estaba pasando, es que de los casi de los casi 12 millones que viven fuera de México, el 97% vive en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tenemos además los hijos de los mexicanos. Entonces, la población nada más en Estados Unidos casi llega a 40 millones de personas de origen mexicano. Entonces, ya te imaginarás, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. O sea, no hay otra ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México que Los Ángeles, ya te imaginarás. Entonces, lo que quería decirte es que si bien es cierto que hay mucha población que requiere educación por nuestra parte, también casi 1.2 millones de mexicanos son altamente calificados que viven fuera de nuestro país. Y esa comunidad educativa, esa comunidad profesional, está en tecnologías de punta en el mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, Ujú. algo que me enorgullece mucho es que en la Cancillería conformamos una red que se llama Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, que están organizados para transferir conocimiento a México y entre ellos también facilitar el camino a otros mexicanos y mexicanas que quieran eh, irse a estudiar fuera y también se convierten algunos en role models para estudiantes en nuestro país. Entonces hay un proyecto que tienen que me encanta. Ahorita ellos ya son independientes, llevan trabajando ya un buen rato. Se llama Adopta una prepa. Entonces un mexicano fuera, empieza a trabajar con una preparatoria y es como les dices a los chicos en una comunidad como la mía, ¿no? O Ujú. sea, en una comunidad donde tú no te imaginabas, porque bueno, yo fui, insistí y todo, pero yo lo que digo es, no, a lo mejor no va a haber muchas Sofías. ¿Cómo le hago para que ellos vean que pueden lograrlo, no? Y entonces Exacto. me encanta porque todo esto que creamos y que yo siempre les he contado mi historia es, ¿cómo hacemos que nosotros que ya estamos fuera de nuestra comunidad y ustedes del país, regresamos algo a las comunidades, porque si no, ¿cómo las vamos a transformar? ¿O cómo vamos a hacer más Sofías o más mexicanos que se fueron, pero que ahora piensen en el desarrollo local de su comunidad, ¿no? Y con O sea, esto de adopta una prepa, ¿qué hacen? O sea, dan pláticas. dan eh, pláticas, dan información sobre los temas que se están trabajando en el mundo, en STEAM, en investigación, o sea, porque curiosamente, fíjate, Sonia, si un extranjero viene y habla de un tema, el mexicano como que lo ve como, ah, bueno, pero es extranjero, o como que no se conecta. Pero si ven que es un mexicano el que está en la punta de lanza de eso, hay como una conexión y te Mm. anima a que tú cruces la barrera, ¿sabes? Exacto. Sí, o sea, es curioso, pero esa nada más plática puede transformar la vida de muchos y para mí ese es un tema
importantísimo. Es como cómo seguimos soñando, cómo la educación que te hace libre siempre está ahí, porque las problemáticas educativas van a seguir existiendo, Sonia, pero tenemos que tener la capacidad de influir y cambiar y transformar vidas. Y ese para mí es, aunque cambie una, yo ya, no es solo una persona, es una familia y luego esa familia impacta a la comunidad. Y si pensamos de esa manera, yo estoy segura que vas transformando comunidades, ¿no? O sea, Claro, claro, y esa es. familias, y las familias transforman las comunidades, los municipios, etcétera. Y quería contarte eso porque un tema que para nosotros fue importante, por ejemplo, en el exterior y en Estados Unidos, es cómo te sientes orgulloso también de hablar español. Y entonces si se hicieron campañas sobre ser bilingüe es un superpoder y el tema de español-inglés, o sea, debemos seguirlo impulsando porque además somos una región y todo esto puede hacer frente a todo el clima xenofóbico y de racismo que siempre lo ha habido, pero que si tú estás orgulloso de tus orígenes, porque tú sabes, en el cine, todos los mexicanos que la están rompiendo en las industrias creativas, lo están haciendo a través del arte y no están haciéndolo eh, porque se hacen a un lado de sus orígenes, al contrario, es mostrar que es México, que tienes y toda esa fortaleza para nosotros creemos que es punta de lanza para nuestras comunidades. Entonces, bueno, eso te lo quería contar Está porque increíble. es parte de los temas que a mí me encantan y que, bueno, también un tema que promovimos ahí muchísimo y que ahorita yo te lo puedo decir con mucha seguridad porque hasta hace unos meses lo teníamos todo perfectamente estructurado, es, tú sabes que ahorita con modelos de educación en México, un mexicano o cualquier hijo de mexicano o cualquiera que hable español puede estudiar desde fuera, desde la primaria hasta un postdoctorado, con la educación a distancia. Digo, bueno, el COVID ayudó, pero México ya venía trabajando. La Claro. secundaria a distancia está desde los noventas, las telesecundarias. O sea, hay una experiencia en México de educación y de tecnología que debemos seguir aprovechando porque eso todavía existe. Te digo ahorita, yo tengo historias de personas que se gradúa el hijo y la señora de 70 años en San Diego o en Chicago o en Canadá, gracias al modelo de educación mexicano, de educación a distancia. Entonces, yo creo que eso que traemos en la historia, los que nos hemos dedicado a la educación desde hace años, hay retos, sí, pero debemos estar orgullosos de las cosas que sí han permeado más allá de la problemática y los retos que tenemos. Y me decías que ahora trabajas el tema de la interculturalidad y la educación inclusiva. Quizá un poco redondeando esto, pero en la Ciudad de México. ¿Qué haces? Pues fíjate que curiosamente ahora que regreso aquí, pues lo mismo que hacían en el exterior, ahora lo estoy haciendo aquí, pero con comunidades de retorno, o sea, con comunidades en contextos de movilidad, pero en México, tú sabes que ahora México es un país de tránsito, o sea, Ujú. tiene mexicanos que se quedan, tiene población migrante que viene de otros países que se quedan, o que están de tránsito y se van a otros países, pero también están regresando por Exacto. temas de Trump y todo lo que está sucediendo. Y pues la Secretaría de Educación Pública en nuestro país pues tiene que estar preparado porque ¿qué van a hacer ahora en los salones de clase donde tienes 20 niños que hablan español, eh, dos que vienen de Croacia, uno de Haití y cuatro mexicanos que los regresaron y solo hablan inglés? Ujú. Esos son los nuevos retos que tenemos ahorita en temas de estas poblaciones. Entonces, la interculturalidad es todo un tema que se tiene que trabajar en las escuelas, no solo para reconocerlos y ubicarlos, sino cómo logras que esos saberes se entrecrucen y hagas y logres una mejor organización en el salón entre los saberes de los propios niños y que se reconozcan y que eso sea en beneficio y no como un problema. Es un gran reto, Es un gran reto, sin duda. Y es está un gran reto. increíble
que lo puedas hacer y que nos lo compartas y hayas compartido todo lo que has hecho y haces. Y seguramente será esta una de las muchas conversaciones que podemos seguir teniendo, Sofía, porque me parece que conocer lo que hacen las integrantes de la red es el propósito de este podcast, Mujeres de 10 en Educación, y tú eres un ejemplo de este programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, y no sé si quieras despedirte y contarnos Claro. algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues muchas gracias, Sonia, por el espacio. La verdad, ni sentí que pasó. Tenemos mucho que compartir. Yo sigo mucho a las mujeres de la red y me encanta que tengas este espacio porque es muy importante que podamos dar a conocer las ventajas y lo positivo que sí se hace en nuestro país y al mismo tiempo señalemos que México tiene mucho potencial, que tenemos muchos retos, pero que hay maneras de, en alianza, en colaboración, academia, o sea, las universidades, la academia, los especialistas, sociedad civil, la escuela, la comunidad y la autoridad, debemos trabajar en colaboración para enfrentar los retos de la educación en nuestro país. Y pues aquí yo estoy siempre a la orden, con todo mi corazón, para ayudar en estos temas y siempre sumando en lo que se necesite, Sonia. Muchas gracias. Gracias, nos vemos y hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.